En este video conoceremos algunos de los alcances y limitaciones de las clasificaciones indexadas oficiales. Dentro del ámbito clínico, en la investigación desarrollada dentro de la psicología de la personalidad, se da la búsqueda de rasgos que permiten comprender y explicar la diversidad humana. De acuerdo con la definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el término trastorno implica un grupo de síntomas o comportamientos clínicos asociados en la mayoría de los casos a malestar y a interferencia con la actividad del individuo. Cuando los trastornos son referidos al ámbito mental, la Asociación de Psiquiatría Americana estableció que los trastornos mentales deben ser considerados como patrones de comportamiento clínicos que implican malestar, discapacidad, un elevado riesgo de morir, sufrir dolor, pérdida de libertad, produciendo en la persona una alteración temporal y transitoria de una o varias de sus funciones o capacidades mentales. Los trastornos mentales no solo producen un importante deterioro en el desarrollo del individuo, su estado de ánimo y sus relaciones sociales, sino que también generan un gran sufrimiento personal. Una característica especialmente distintiva de los trastornos de la personalidad es la que se refiere a la estabilidad o inestabilidad extrema del modo de comportarse, comportamientos desadaptativos de pensamientos, sentimientos y conductas que suelen aparecer en una etapa temprana de la vida y suelen mantenerse durante un largo periodo de tiempo en la medida que son muy estables y resistentes al cambio. La emisión de un diagnóstico de trastorno de personalidad solo debe hacerse cuando esos rasgos sean típicos del funcionamiento del individuo a largo plazo y no se limiten a episodios concretos de alguna enfermedad. Los trastornos, de acuerdo a su clasificación, pueden ser leves, moderados y graves, basándose en aquellos rasgos negativos que los conforman. El tema del diagnóstico diferencial de las enfermedades mentales ha sido fundamental. De aquí la necesidad de procedimientos utilizados para construir clasificaciones que respondan a organizar las percepciones ante fenómenos conductuales, con base a atributos o relaciones comunes. Los dos sistemas de clasificación mayormente conocidos son el DSM, que es la versión estadounidense creada por APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, y el CIE, que es la versión creada por la Organización Mundial de la Salud. Cuando se elaboraron las primeras clasificaciones de enfermedades hace más ya de un siglo, su utilidad era exclusivamente administrativa y de obtención de datos para fines estadísticos. Sin embargo, las clasificaciones actuales pretenden, además de cubrir ese objetivo, ayudar a que la investigación clínica, epidemiológica y de utilización de servicios se realice con unos criterios uniformes. El DSM, en su primera versión, y el CIE surgen de la necesidad de confeccionar una clasificación de trastornos mentales consensuada debido al escaso acuerdo tanto en los contenidos que deberá incluir como en el método de conformación por parte de los psiquiatras y psicólogos. El DSM clasifica las patologías mentales de manera sistemática, trastornos de neurodesarrollo, en donde entran algunos como el déficit de atención e hiperactividad, algunos síndromes psiquiátricos como la esquizofrenia, otros como la depresión, otros como traumáticos por estresores o también como los disociativos. Algunos trastornos también como conductuales, como los de alimentación o de adicciones, algunas parafilias, entre otros tantos. El CIE contiene la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Su clasificación es global, multicultural y multidisciplinar. Este instrumento fue el fruto de un amplio consenso de profesionales de la psiquiatría de todo el mundo, realizado bajo los auspicios de la OMC. Incorpora intereses no solo farmacéuticos, sino de otras técnicas aprobadas en diferentes regiones, pudiendo mencionarse aquí como la medicina alternativa. ¿Cuáles pueden ser algunas convergencias encontradas entre el CIE y el DSM? Que ambos contienen los criterios de clasificación de los trastornos mentales. Además, estandarizan los procedimientos diagnósticos
facilitando la comunicación entre clínicos al tener un lenguaje común. Resulta ser una guía para la propuesta de tratamientos y para la elaboración de teorías científicas. Utilizan descripciones de los diferentes fenómenos y función administrativa a nivel estadístico. Sin embargo, ¿qué diferencias o divergencias tienen entre sí? El DSM-5 tiene una tendencia médica para el campo de la psiquiatría, además de un interés comercial al vincularse con las farmacéuticas. El CIE posee estándares de salud global y se ha manejado como un recurso gratuito, multicultural y multidisciplinar. En el DSM, al pretender mantener una continuidad y buscar la compatibilidad con el CIE, hace una revisión y evoluciona hacia el DSM-5, aumentando los especificadores, pretendiendo una comprensión mayor y tomando en cuenta que el DSM-4 ya existía una alta tasa de comorbilidad, la cual pretende disminuir, además del uso masivo de diagnósticos no especificados. Sin embargo, otras tantas de las limitaciones que siguen refiriendo respecto al DSM son que algunos de los patrones categóricos sobre un mismo paciente puede cumplir al mismo tiempo criterios para más de un trastorno. No aportan datos relevantes a los problemas concretos de cada paciente y a su manera de solucionarlos. Se habla también de efectos indeseables del diagnóstico provocados por los estereotipos sociales peyorativos sobre la enfermedad mental. Y por otra parte, se han patologizado comportamientos que anteriormente eran vistos como parte natural del desarrollo y del comportamiento. Ahora, desde una aproximación dimensional, cuando se hace una clasificación, se tiene que dar una visión relativa y amplia de lo que padece, haciendo una imagen o diagnóstica lo más dimensionalmente posible. Como una crítica desde esta perspectiva, se establece la presencia de categorías diagnósticas demasiado heterogéneas, cobertura inadecuada de los rasgos de personalidad desadaptativos clínicamente significativos, generando mayor confusión. En el modelo dimensional existen propuestas, premisas, donde hay una única estructura de rasgos que subyace a la personalidad normal y patológica. Dentro de la personalidad normal, los rasgos de personalidad muestran amplias diferencias individuales. Las disfunciones de la personalidad se caracterizan por expresiones extremas y rígidas de los rasgos de la personalidad. Algunas ventajas de este modelo dimensional es que evita las decisiones, a menudo arbitrarias, asociadas con la asignación de una persona a una categoría de diagnóstico, facilitando la obtención de un mayor nivel de información. Por lo tanto, tiene un nivel también de flexibilidad. Otras ventajas es que adoptan una nomenclatura y terminología común que facilita la comunicación y favorezca la fiabilidad. También la de servir de base acumulativa de información sobre cada categoría clínica, suministrar los conceptos básicos para hacer formulaciones teóricas. Pero a pesar de las ventajas que ofrecen los modelos dimensionales, los clínicos son reacios a utilizar una clasificación diagnóstica dimensional, ya que están acostumbrados a pensar en términos de categorías diagnósticas y les resulta más fácil tomar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de un paciente cuando éste puede ser ubicado de manera más segura en una categoría que en un punto de un espacio multidimensional. Aquí, utilizando las palabras del Dr. Jordi Sassot, para explicar la importancia de la perspectiva dimensional, como él lo dice, lo categorial es más fotográfico, lo dimensional es más cinematográfico, es decir, da una visión más amplia. Tomando ahora de las palabras de McDermott y Zimmerman, se dice que ninguno de los instrumentos de evaluación tiene realmente una fiabilidad y una validez inequívocamente superior, y todos presentan ventajas y desventajas. La valoración clínica de la presencia de un trastorno de personalidad debe basarse en la utilización de aquellos procedimientos o técnicas que mejor se ajusten a las características y naturaleza del trastorno que se quiere evaluar.
ya que no es igual medir un trastorno cuando el paciente está inmerso en una crisis que cuando no lo está, o si es la persona propia la que acude voluntariamente a la evaluación a que si es remitida por terceros. Por lo tanto, todo lo que implica un estudio de la psicología se puede considerar que está muy bien, aunque también podemos tomar en cuenta que ya llegó el momento de subir de nivel hacia lo transpersonal, dejando atrás las controversias por resultar como un catálogo que algunos pueden considerar para tomar y formar algunas etiquetas en las personas.